trate de empezar a que esto se haga una realidad en su vida. Entonces, dijimos Juan 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Algo importante, quien estaba hablando era Jesús, y Jesús dijo que iba a venir un espíritu, y Él le llamó el Espíritu de verdad. Entonces, cuando usted y yo hablamos acerca del Espíritu Santo, tenemos que entender que es un espíritu de verdad. Y es algo que nos va a guiar a toda la verdad. Pareciera un trabalenguas, pero es algo importante. ¿Por qué? Porque si hay un espíritu de verdad, quiere decir que hay también un espíritu, pues, de mentira. Y si es un espíritu que te va a guiar a toda la verdad, también hay algo que te podría guiar a algo que no es la verdad, o que es una verdad a medias. Y muchas veces nosotros hemos estado acostumbrados a vivir con verdades a medias. ¿Por qué? Porque el domingo pasado hablábamos acerca de las ataduras que hay en nuestras vidas, que a veces el enemigo, lo que el enemigo busca y quiere, no es destruirte, es mantenerte atado. ¿Por qué? Porque cuando te mantiene atado, pues no avanzas y no obtienes tu potencial, simplemente avanzas un poquito, creces un poquito, conoces a Dios un poquito, sabes un poquito de la verdad, pero no sabes toda la verdad, no sabes todo lo absoluto que es Dios. Entonces, yo creo que esto es muy importante, dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces, si el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, entonces nosotros tenemos que entender que ahora nosotros tampoco podemos empezar a hablar por nuestra propia cuenta. Tenemos que venir y traer y, y entender que lo que se nos permite hablar es todo lo que oyéremos. ¿Y de quién está hablando que vamos a oír? Y está hablando lo que vamos a oír, lo que viene del Padre. Entonces, ahora nosotros entendemos que ya no podemos actuar por nuestra propia cuenta y tenemos que actuar de acuerdo a lo que oímos, de lo que el Espíritu Santo nos habla del Padre y de Jesús mismo. ¿Qué es el Espíritu de verdad? ¿Sí? Yo quiero llevarte a un momento en la historia, en el libro de Juan, y quiero que te imagines lo que estamos hablando. Vamos a tocar el capítulo 13 de Juan. En el capítulo 13 de Juan, ahí empezamos a ver la última cena. Y la última cena fue una antesala de lo que Jesús iba a hablar o iba a enseñarles acerca del Espíritu Santo. Entonces, dice que ahí pasó algo muy importante. Y me pareció tan importante porque fue algo que impresionó a los discípulos o a los apóstoles y vino y causó en ellos algo muy fuerte en su vida. Entonces creo que si ellos fueron impactados, creo que también nosotros podemos ser impactados si alcanzamos a entender lo que Jesucristo hizo en ese momento. Vamos a ir a Juan capítulo 13, versículos del 5 al 10. Y dice de la siguiente manera: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagándolos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Ya sabemos que Simón Pedro era uno de los apóstoles más atrevidos. Era el que siempre levantaba la mano o hablaba sin que le dieran oportunidad. Pero dice que vino Pedro otra vez y le dice: Señor, ¿tú nos vas a lavar los pies? 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Tal vez muchas de las cosas que yo voy a decir tú no las vas a entender hoy, pero las irás entendiendo conforme tú vayas pensando y analizando la palabra que hoy se nos estará trayendo. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El 9. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies,
sino también las manos, la cabeza, o sea, lávame todo. Y Jesús le respondió, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros, en este caso ustedes, están limpios. Y lo dice, aunque no todos, hace la aclaración. Porque acuérdate que dentro de esa cena también estaba Judas. Y sabemos que Judas lo iba a entregar, ¿sí? Y también sabemos que en esa cena le dice a Pedro, me vas a negar, ¿sí? Entonces, aquí vemos que pasaron muchas cosas muy interesantes, pero yo me quiero enfocar en el lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies fue la antesala de la venida del Espíritu Santo, de lo que estaba tratando de explicar Jesús. La negación de Pedro se debió a esta razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la sociedad, en el tiempo que vivió Jesús y los apóstoles, lavarse los pies era una actividad que estaba reservada para los siervos de más bajo nivel o los siervos más insignificantes. El que recibía el lavamiento de los pies siempre era la persona que representaba ser el mayor o siempre representaba ser el más importante en esa cena, evento o en esa casa. Los que se consideraban iguales no se lavaban los pies unos con otros, ¿sí? El que lavaba los pies era el menor y al que le lavaban los pies era el mayor, ¿sí? Era una forma de mostrar la superioridad en ese entonces. Y cuando eran iguales, pues ni uno ni otro se lavaba los pies, excepto por ocasiones muy especiales o muy importantes. Pero cuando Jesús se dispuso a lavar los pies, todos se quedaron sorprendidos, aunque nada más Pedro habló, ¿sí? La acción de Jesús sirve también como un símbolo de limpieza espiritual y un modelo de humildad en Cristo, ¿sí? Al momento que Jesús lavó los pies de los discípulos, les enseñó una gran lección. Él les estaba enseñando un amor desinteresado, que después nosotros lo vemos más adelante, que se cumple cuando Él va a la cruz y muere sin esperar nada a cambio, ni de los discípulos, ni de nosotros ahora, ¿sí? Entonces eso fue algo muy, muy importante. Y en el capítulo 13, como les mencioné ahorita, estábamos viendo que ahí estaba Judas, estaba Pedro. Judas lo iban a entregar, Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero cuando empieza el capítulo 14, hay una frase que es muy importante. Dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, no te equivoques, no te confundas. Porque en este tiempo hay veces que vienen muchas palabras, vienen muchas cosas que empiezan a mover tu mente, que empiezan a mover cómo tú te caminas, cómo tú funcionas. Pero tú tienes que entender que la única forma de entender las cosas correctamente es a través del conocimiento de la palabra. Y luego después, más adelante, te voy a explicar que no solamente es por tener conocimiento, sino es por tener una intimidad con Dios mismo a través del Espíritu Santo. El versículo 14 nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creen en Dios, dice, también crean en mí. Y luego después ahí escuchamos la frase de las más importantes que dijo Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahorita vamos a leer, ¿sí?, cuando Jesús está poquito antes de empezar a hablar del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que tú veas que no es nada más así hablar del Espíritu Santo por hablar del Espíritu Santo, sino que veamos cómo empezó a surgir en la escena el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a nosotros. Vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6, lo siguiente, ¿sí? Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Versículo 2,
en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí empieza el misterio. ¿Cómo se iba a tomar él a sí mismo? ¿Sí? Ahorita vamos a ir viendo cómo empieza a funcionar todo esto. Dice, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero Tomás, pues yo creo que estaba distraído, ¿verdad? O no sé qué, no entendió, pero preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas y no sabemos tampoco el camino. Entonces fue cuando Jesús le respondió, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solamente Tomás fue el que se perdió en la plática, también Felipe. Ahí en el capítulo 14, versículo 8, dice que Felipe le dijo, mira Señor, no vamos a batallar, con que me muestres al Padre, con eso nos basta. Y que entonces Jesús viene y le hace una pregunta a Felipe. Y no quise pasar de alto esta pregunta porque creo que esta pregunta puede aplicarnos a nosotros. Está en Juan 14, versículo 9. Dice, y Jesús le dijo, yo quiero que tú cambies el nombre de Felipe por tu nombre. ¿Sí? Vas a decir, por ejemplo, David, David. ¿Verdad? Marifer, Marifer, Ruth, pues Ruth. Y así cada uno de nosotros va a cambiar el nombre de Felipe por el suyo. Dijo Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, José Ángel, Pili, no me has conocido. ¿Por qué? Porque tú puedes estar con una persona mucho tiempo y realmente no conocerla. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos el reto de empezar a entender y conocer a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo de una forma que antes no lo habíamos hecho. Y tú tienes que tomar la decisión y tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínate, tú te casas con tu esposa, ¿no? Y que dijeras tú, no, hombre, tengo 20 años haciéndola creer esto. O tengo tantos años fingiendo lo otro. ¿Entiendes? Pero nunca has sido auténtico, o nunca has sido, o sea, real, nunca has entendido. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos llegamos a una edad donde ya nos ponemos ya grandecitos y decimos, ¿sabes qué? Ahora, ¿sí? Amo más a mi esposa, aunque ella no sea la mujer que conocí cuando estaba joven. Amo más a mi esposo, aunque ya está más pelón o ya está más gordito, ya más, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque empezaste a conocerlo de una manera muy íntima, de una manera muy profunda. Entonces, Dios nos empieza a invitar a que nosotros conozcamos a Dios de esa manera. No de la manera que dice, ¿sabes qué? Pues tengo 20 años de conocerlo. Tengo 20 años de ser cristiano, 30, 40. Pero todavía no lo has conocido. Porque esto fue lo que le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. Pero aquí no termina esto. Aquí era solamente el principio donde Jesús empieza a hablar acerca del Espíritu Santo. Y lo vemos en Juan 14, versículo 16 y versículo 17. Versículo 16 dice de la siguiente manera, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. ¿Y quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Fíjate qué importante. No todos pueden recibir al Espíritu Santo. No todos pueden recibir la llenura de Dios en sus vidas. Porque hay ciertas condiciones. ¿Y cuáles condiciones qué es? Dice, no lo pueden recibir porque no lo ven. Porque no ni le conocen. Pero hace una aclaración. Pero vosotros le conocéis. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesús nos acaba de revelar al Espíritu Santo.
Fíjate qué importante es esto. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y recibimos la paternidad y la adopción de Dios Padre, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, empieza a vivir en tu vida. No puede ser antes. Entonces, si un día tú aceptaste a Cristo en tu corazón y dijiste, Señor Jesús, entra en mi corazón, te necesito. Y ese día que tú dijiste, Dios, te reconozco como mi Padre, en ese momento el Espíritu Santo fue revelado a tu vida y el Espíritu Santo vino a morar en ti. Yo quiero ponerte un ejemplo muy importante que me pareció sumamente tan relevante que puede venir y transformar nuestra vida. Vamos a recordar a Dios en el tiempo de los israelitas. Ellos tenían hambre y Dios les trajo maná, ¿verdad? Tuvieron sed y les proveyó agua. Querían carne y les dio codornices. Había mucho sol, puso una nube para que los cuidara del sol. Estaba muy oscuro, puso una lumbrera en la noche para que ellos pudieran estar iluminados. Si tú te fijas, todo lo que ellos recibían de parte de Dios era de forma externa. ¿Sí? Dios les proveía todo lo que necesitaban ellos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Cuando viene Jesús y empieza a interactuar con sus discípulos y empiezan a caminar con Él sana a los enfermos, su cuerpo, y también sana sus pecados. Pero también tenían hambre, pues con 2 peces y 5 panes alimentó a 5,000. Y lo hizo repetidas veces. Y así nosotros empezamos a ver cómo en el tiempo, ¿sí?, que Dios operaba de forma externa. En el tiempo que Jesús operaba era de una forma externa, pero había una preparación para que llegara el Espíritu Santo. Porque ahora cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, se convierte en el Dios que vive dentro de ti. Porque te acuerdas que a Dios le hicieron un templo. Y después dijo Jesús, no, ese templo yo lo voy a tumbar y lo voy a volver a levantar. Pero está hablando de la preparación del templo que se llama David, que se llama Jesse, que se llama Michelle, que se llama Jessica, se llama Jesús, ¿sí? Jesús estaba platicando de ese templo, que ahora nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo entendemos que somos portadores del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender que las cosas van a empezar a funcionar y van a empezar a haber una transformación, ya no de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando era de afuera hacia adentro era más importante que las gentes que estaban a tu alrededor cambiaran para que a ti te fuera bien. Pero ahora en este tiempo, cuando el Espíritu de Dios mora en tu vida, ahora tú eres el que tienes que empezar a cambiar. Y cuando tú cambias, todo tu entorno empieza a ser transformado. Y todo es a través, ¿sí?, del Espíritu Santo que ahora vive y mora en nosotros. Pero yo quiero continuar con el relato de Jesús. Acordémonos que estaban en la última cena. En otras palabras, casi Jesús se estaba despidiendo de ellos. Les estaba dando las últimas recomendaciones y las últimas enseñanzas. Mientras Jesús hablaba con los discípulos de su partida, me imagino que los discípulos empezaron a sentir ese sentimiento de pérdida. Ese sentimiento. ¿Quién ha estado con un familiar o con un ser amado que está a punto de irse, que está a punto de fallecer? ¿Quieres que a lo mejor sus últimas palabras queden grabadas en tu mente? ¿Quieres en ese momento que esos momentos se alarguen? ¿Quieres que no llegue el momento que esa persona se va de ti?
porque sabes que va a quedar un hueco, va a quedar un vacío. Entonces ellos empezaron a experimentar eso. Ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Pues el Jesús que iba con nosotros todos los días al mercado, y el Jesús que iba y sanaba a la gente, y el Jesús que venía y alimentaba a las multitudes, y el Jesús que levantaba a los paralíticos, sanaba a los ciegos, se va a ir de nosotros. Entonces empezó a haber en ellos un sentimiento de pérdida, un sentimiento en el que se va a ir algo muy importante. ¿Cómo podría haber algo mejor de lo que experimentaron al caminar y al hablar con Jesús día con día por todo ese tiempo? No había nada más impresionante. Imagínate, o sea, hoy lo leemos y nos impresiona un poquito, pero ahora imagínate cómo le impresionaría a los discípulos cuando Jesús levanta esa canasta con 2 peces y 5 panes, y ellos empezaron a repartir y no se acababa el pan, y no se acababa el pescado. Y llevan 1000 personas, y iban 2000, y van 3000, y van 5000 personas. O cuando ellos vieron, ¿sabes qué? Esa mujer estaba encorvada por mucho tiempo y de repente se enderezó. O sea, ¿qué podía venir y reemplazar todas esas experiencias? Entonces, muchas veces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios y vivimos ciertas experiencias, nosotros nos queremos quedar con eso el resto de nuestros días, el resto de nuestra vida. Pero Jesús les dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, pero viene otro, ¿sí? Y Jesús insiste en que lo que vendría era mucho mejor que lo que ellos tenían en ese momento. Y me imagino que sería muy difícil reemplazar lo que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron. Hoy en día muchas veces nosotros ignoramos al Espíritu Santo y solamente nos dirigimos a Jesús o nos dirigimos al Padre. Y sabemos que Jesús y el Padre nos escuchan, nos oyen, están atentos a nuestro clamor, pero realmente, ¿sí?, el que ahora opera, el que ahora nos escucha, el que ahora está atento a nosotros es el Espíritu Santo, que ya no está fuera, está en nosotros. En otras palabras, Jesús estaba con los discípulos, pero cuando Jesús se va, dice que el Espíritu Santo viene sobre sus discípulos, viene sobre ellos. Y eso también sucede hoy en día con nosotros. Y me imagino que Jesús estaba observando la mirada de ellos, la tristeza de ellos. Y Jesús les menciona en Juan 14:18 de la siguiente manera, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Muchas veces podríamos experimentar un sentimiento de orfandad o de abandono, ¿sí? O todo lo que conlleva eso. ¿Quién ha podido sentir un sentimiento de orfandad o ha sentido un sentimiento de abandono? ¿Qué se siente en esos casos? ¿Se siente tristeza? ¿Se siente nostalgia? ¿Se siente soledad? En algunos hasta amargura. Y tal vez se sienten cosas que empiezan a desestabilizar tu sistema. Y realmente no pasa nada porque tú sientas en algún momento eso en tu vida, pero no es un sentimiento que debe venir y hacer morada en ti, o tiene que hacer morada en mí, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que pararnos y acabar con ese sentimiento que no debe estar en nosotros, ese sentimiento de abandono, o esa amargura, o esa tristeza, o esa ansiedad. Ya no puede vivir en nosotros. Entonces nosotros tenemos que venir, rechazarla a partir del día de hoy. ¿Y cómo se puede lograr eso? Solamente se puede lograr a través de una conexión con el que vive dentro de ti. Porque puede vivir dentro de ti y tú no estar conectado a él. Tienes que empezar a sintonizar. Ya hoy ya no se usa, pero ¿se acuerdan antes cuando lo movíamos a los radios? Y ahí se oía,
hasta que llegaba y se sintonizaba y empezabas a escuchar con claridad. Bueno, hoy tenemos que venir y sintonizar nuestra vida a la vida del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces vamos a poder escuchar esa voz que fue revelada en nosotros. Jesús iba a dejar a sus discípulos de una forma corporal, pero no los estaba dejando realmente solos. Simplemente Él estaba preparando todo el escenario. Juan 14, 16 y 17 lo volvemos a leer y dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si ustedes ven en la palabra de Dios, cuando se escribe la palabra consolador, viene con C mayúscula. Y si tú eres de los que saben mucho de ortografía, yo no me cuento de esos, pero si tú sabes de ortografía, pues sabes que después de una palabra la que sigue no lleva mayúscula. Pero siempre que tú veas una mayúscula cuando se menciona un Dios en la Biblia, sabes que está hablando de Dios Padre, sabes que está hablando de Jesús, sabes que está hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que es C con mayúscula, estamos viendo que se está hablando de Dios mismo. ¿Sí? En Juan 14, 26, esto ha sido un viaje por todo ese momento en que Jesús estaba hablando con sus discípulos, la última cena. ¿Sí? Juan 14, 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, al principio escuchamos que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo solamente habla lo que oye del Padre y nos recuerda lo que Jesús dijo y también lo que Jesús hizo en esta tierra. Vamos en nuestro caminar y vamos viendo en los capítulos del 13, 14 y ya vamos entrando al 15, ¿sí? Y Jesús enseña acerca de permanecer y de dar fruto. ¿Y qué implica eso? ¿Sí? Implica estar conectado a la vid o estar conectado a un árbol. ¿Sí? Porque yo puedo ir a un árbol, le puedo colgar unas manzanas, pero tú sabes que no las produjo. Nomás es un adorno. ¿De dónde tiene que venir ese fruto? Del interior del árbol. Entonces, cuando tú estás conectado a Dios, entonces tu vida empieza a dar un fruto. Y ese fruto nosotros lo vamos a llamar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces Juan 15 nos enseña acerca de permanecer y dar fruto. Que esto implica es estar conectados a Él. Aunque Él se iba corporalmente, teníamos que permanecer conectados a Él. ¿Y cómo íbamos a estar conectados a Él si Él ya se iba a ir? Pues fue a través del Espíritu Santo. Esto sucede solo al estar conectados a través del Espíritu de Dios en nosotros. Y para reforzar lo que les estoy diciendo, los voy a invitar a leer Juan 15, versículo 1 y 2. Y Jesús dijo de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Quiero ir un poquito atrás. ¿Te acuerdas cuando Jesús lavó los pies de los discípulos? Dice que lavó los pies de los discípulos y les dijo que ellos estaban limpios, que solamente necesitaban lavarse los pies. Es decir, que a veces en el caminar se nos van pegando cosas,
impurezas, polvo, tierra, llámale pecados, llámale cosas que estorban para poder empezar a dar fruto. Entonces, a lo mejor tú y yo ya somos salvos, pero eso que se nos ha ido pegando en el camino nos impide dar el fruto que nosotros tenemos que dar. ¿Se acuerdan que decían que cuando tú estabas atado, dabas poquito fruto? Sí, dabas fruto, pero poquito. Pero nunca podías dar todo el fruto que Dios esperaba que tú dieras. ¿Por qué? Porque había cosas que no lo permitían. Entonces, cuando Dios viene y empieza ese proceso de venir y lavarnos nuestros pies, entonces nosotros vamos a empezar a caminar y como dice aquí, vamos a dar más fruto. Entonces, hablamos de un fruto del Espíritu Santo. Acuérdate, del Espíritu de verdad, que es un fruto verdadero. Y si hay un fruto verdadero, podría haber un fruto que no es verdadero. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de lo que estamos produciendo en nuestra carne, de lo que estamos produciendo en nuestras emociones. Hoy no es el tema, pero lo vamos a tocar poquito. En Gálatas 5, del 16 y 17, habla acerca lo que es el fruto de la carne o que lo que son las manifestaciones de la carne. Y dice 5:16 de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Acuérdate, dijimos al principio que esto es una revelación. Yo no te voy a quitar nada, ni te voy a decir que quites. ¿Verdad? Porque hay muchos que dicen, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí te dicen no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. No, 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 no. Esto es cuestión de revelación. Dios va a venir y va a hablar a tu vida y te va a decir, ¿sabes qué? Es tiempo de parar aquí. Es tiempo de modificar acá. Es tiempo de empezar a hacer esto nuevo que no habías hecho. Pero no soy yo. Tiene que ser el Espíritu Santo hablando en ti porque es el que está dentro de ti. Acuérdate que ahora no es de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí sabemos que ya existe una lucha. Va a haber algo que te va a decir que lo hagas y va a ser algo que no lo hagas. ¿Se acuerdan las caricaturas? El angelito y el diablito. Bueno, es algo más o menos similar. Es algo algo parecido. Y nosotros tenemos que empezar a entender que hay cosas, dice, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay cosas que se oponen para que tú obtengas el máximo de lo que Dios quiere darte. Pero si tú las cuidas y las albergas en ti y las proteges, realmente lo que estás protegiendo es que el propósito de Dios no se cumpla por completo en tu vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es enfrentarlas. Pero no las vas a enfrentar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Fíjate bien, más adelantito, ya me estoy empezando a acercar a terminar, pero más adelantito vamos a orar. Y yo quiero que tú seas muy específico en las áreas de tu vida que tú necesitas ser limpio. Ya fuiste salvo, pero todavía hay áreas de tu vida que tú necesitas ser limpio, que tienes que ser ajustado. Tal vez eres salvo, pero necesitas renunciar a algo. Y te voy a decir algo. Yo sé en qué necesito trabajar. Tú sabes en qué necesitas trabajar. Y si tú te quieres hacer el obseso y decir, no, yo no sé en qué voy a trabajar, pregúntale a tu esposa. Siempre va a tener algo que te recomiende que cambiar. O tu esposo, o tus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos son los que están sufriendo la consecuencia de cómo nosotros actuamos, vivimos o hacemos las cosas. Entonces es muy importante que entiendas que tienes que ser muy específico. Y tú dices, es que no sé, bueno, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te revele. Si tú no has orado al Espíritu Santo, empieza a hablar con Él. Yo te recomiendo, estoy tratando de hacerlo esto todos los días. Despertarme
y decir, buenos días, Padre. Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque viven en mí. No los puedo estar ignorando. No puedo estar dejándolos fuera de mi día. No puedo estar dejándolo fuera de mis planes. Es como si tú te levantaras y fueras a hacer muchas cosas y después tu esposa o tu esposo se entera que hiciste un chorro de cosas y no le dijiste. Créeme que vas a tener problemas y serios. Es exactamente. O sea, te levantas y haces lo que te da tu gana y después le dices a Dios en la tarde, Señor, ¿por qué me pasó esto? Pues tú fue lo que decidiste en la mañana, te levantaste y ni me hablaste, ni me preguntaste, ni me dijiste qué voy a hacer, nomás fuiste como el borras y ahora estás llorando porque las decisiones que tomaste fueron las más malas, cuando debiste haber preguntado, ¿para qué hago? ¿Cómo trato a mi hijo? ¿Cómo trato a mi hija? ¿Cómo trato a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo trato a mis compañeros en el trabajo? ¿Cómo trato a mis empleados? ¿Cómo trato a mis jefes? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Sí? Pero después en la tarde estás orando, Señor, llévate a mi jefe al cielo. ¿Sí? Cuando en la mañana era, ¿sabes qué, Señor? O sea, dime cómo hacerle. Entonces, tenemos que entender que si nosotros incluimos al Espíritu Santo en nuestro día a día, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el que va a decirte qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero volviendo con el tema, que era el principal, empezar a dar fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice exactamente, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego agrega lo importante, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo te mencioné, eso vive en tu vida y en mi vida todos los días. Porque ¿a poco no el amor es algo importante en nosotros? ¿Sí? Tan importante que si no te saludó tu esposo en la mañana, te sientes destruida. Si tus hijos a la mañana se fueron a la escuela sin decirte, mamá, ya me voy, sabes que, o sea, nomás traga saliva, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, que por ejemplo tú dices, oye, no, es que yo sí tengo gozo, pero ¿cómo te gozas? O sea, ¿necesitas sustancias para sentirte gozoso? ¿O cómo te gozas? Paz. Nada más estás en paz, nada más tienes paz cuando recibiste el cheque el viernes o la quincena o el día primero. Es cuando tú tienes paz. Pero ya cuando va la quincena, como hay como el día 13, el día 12, porque faltan 2, 3 días y ya no hay. Y dices tú, ¿cómo le hago? Bueno, tu paz no puede depender de eso. ¿Sí? La paciencia, dice, ¿sabes qué, Señor? Dame paciencia o un garrote, ¿verdad? Pero si es el garrote primero, mejor, Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestra humanidad quiere tomar venganza, ¿verdad? A veces que en lugar de decirle, Señor, dame paciencia, le decimos, Señor, véngame, tú eres mi venganza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que ahora no podemos hacer cosas buenas simplemente porque somos buenos. Tenemos que hacer cosas buenas porque sería lo que el Espíritu de Dios haría en nuestras vidas. Mansedumbre. Yo vi algo que me gustó, no lo había visto desde ese punto de vista, pero vi cómo puede resumir la explicación de mansedumbre. Y la vi en 2 palabras: humildad y dulzura. Mansedumbre. Cuando alguien te hace algo, tienes que actuar con humildad y con dulzura. ¿Sí? Lo vemos en Jesús. Dije que Jesús estaba en la cruz y que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, Padre, extermínalos? ¿Verdad? Pero, o sea, Jesús nos demostró cuáles son los frutos
o el fruto del Espíritu que tiene que existir en nosotros. Y el que más lo dejaron al último grupo porque es el más fuerte, la templanza. ¿Qué es la templanza? Se resume con una palabra. ¿Quién controla tus emociones? Si tú no controlas tus emociones, no tienes templanza. ¿Quién se enoja rápido? Yo tengo una excusa bien buena, ¿sí? Yo me enojo rápido, pero me contento rápido, ¿verdad? Pero no era necesario enojarme, ¿sí? O sea, debe haber sido templado, debe haber conservado, o sea, el porte. Entonces, siempre tenemos que entender que aquí nuestra vida tiene que ser vivida desde la plataforma del fruto del Espíritu. Y ya para terminar, dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio de mí. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que la única manera de permanecer en Dios es a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a hablar de Jesús. Él no va a hablar de Él. Él va a hablarnos de Jesús. Cómo vivió Jesús en la tierra, cómo se comportó, cómo era su temperamento, cómo era su carácter, cómo reaccionaba. O sea, eso es lo que el Espíritu Santo viene y habla a tu vida. En Juan 16:7 dice, pero a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré a ustedes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Si el Espíritu de Dios vive en ti, tú tienes que empezar a glorificar a Dios todos los días de tu vida, en todas las áreas y en todas las circunstancias. Ahí es cuando nosotros empezamos a hablar que ahí tú vas a ver el fruto del Espíritu en tu testimonio. El fruto del Espíritu en ti tiene que ser algo visible. No es que tantas lenguas hablas, o que tan alto brincas, o si tocas a alguien y se cae, sino es, ¿está feliz tu esposa? ¿Están felices tus hijos? O sea, todo está bien en la casa. Y no estoy hablando de una posición de simplemente ser un proveedor. Estoy hablando de que dice Ángel algo que me gusta de lo que dice Ángel. Dice, yo soy el responsable de ser el proveedor, no solo del alimento físico en mi casa. Yo soy responsable de proveer el alimento espiritual de mi casa. Tus hijos tienen que conocer a Dios a través de tu testimonio. ¿Por qué vemos muchos hijos de pastores que no quieren saber nada con la iglesia? Porque sí conocen a los pastores. Entonces, ahora, para que realmente el fruto del Espíritu de Dios sea visible, se tiene que ver reflejado en tu esposa. Se tiene que ver reflejado en tu esposo, en tus hijos, en tu familia. Hasta tus enemigos tienen que notar que algo cambió en ti, que algo está pasando en tu vida. Ya ha llegado el tiempo de la oración. Ahí está José Ángel. Ha llegado el tiempo de la oración y hay que tomar en cuenta ciertas recomendaciones que yo le voy a dar, ¿sí? ¿Okay? ¿Sí puedes poner algo de música, José Ángel? Ok, hay que reconocer primeramente, número uno, hay que reconocer al Espíritu Santo como Dios, ¿sí? No lo podemos reconocer como una fuerza, no lo podemos reconocer como algo ajeno, lo tienes que reconocer como Dios. Número dos, tenemos que estar conscientes que el Padre está en su trono y Él está sentado y Él nos está observando y Él está viendo nuestro caminar y Él sabe que el Espíritu Santo está aquí para venir y suplir todo lo que nosotros necesitamos. Número 3, Jesús está a la diestra del Padre. ¿Y qué dijo Jesús?
Más bien que dijo la Biblia, en el apóstol Pablo dice, y si alguno pecare, abogado tenemos. ¿Quién es? Jesucristo, el justo. Entonces, cuando tú y yo tenemos una necesidad de volver a ser limpios, tenemos que ir y dirigirnos y ¿sabes qué? Jesús, yo quiero que tú seas mi abogado. Yo quiero que tú vengas y hagas el trabajo de interceder delante del Padre. Número 4. Tenemos que reconocer que el Padre envió al Consolador, al Espíritu Santo. Número 5. Ahora tenemos que entender que el Espíritu Santo no anda en el aire. El Espíritu Santo mora en ti, mora en ti, mora en mí. Y que tenemos que empezar a dar frutos. Y esto empieza con renunciar. Renunciar a hacer nuestra voluntad, a ejercer control sobre las cosas. A veces queremos controlarlas, todas las cosas, que nada se nos salga de nuestro control. Queremos tener todo dominadito, todo bien dominado. Pero a eso tenemos que empezar a renunciar. Tenemos que empezar a renunciar a tener el control, el dominio y el gobierno sobre personas o sobre las cosas. Y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe y el que nos diga cómo tenemos que actuar en esa circunstancia. Debemos de tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. Tú me dices, no, es que yo tengo una relación estrecha con el Espíritu Santo. Hazla más estrecha. ¿O tú crees que tu esposa diría, no, ya con lo que me ama es suficiente? Tu esposa, mi esposa, creo que ellas están deseosas porque los esposos podamos amarlas más. Y también los esposos, ¿verdad? También queremos sentir que ellas nos aman más cada día, ¿sí? Yo sé que posiblemente vea esto un primo mío, ¿verdad? Pero pues ni modo, ¿verdad? Dice que él tenía, no voy a decir su nombre, así no se siente tan feo. Él tenía casi 50 años cuando se casó. Y cuando se casa con su esposa, le dije, oye, ¿sabes qué? Te felicito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que verdaderamente amas a mi primo. Mira, ya está gordo, está panzón, está viejo y te casaste con él. O sea, es algo que sobrepasa mi entendimiento, ¿verdad? Entonces, créeme que no importa cuál es la circunstancia, tú quieres sentirte cada día más amado. Bueno, es exactamente lo mismo en tu relación con el Espíritu Santo. Tú tienes que sentir ese deseo de amarlo cada día más, de cada día más que esa relación sea más estrecha. Si tú me dices que ya tengo una relación muy estrecha, bueno, más. Y si me dices que está bien estrecha, yo te decir que más estrecha. ¿Por qué? Porque eso nunca tiene un límite. El amor de Dios nunca tiene límite. El amor de Dios es demasiado grande, que siempre puedes amarlo más. Número 8, debemos de desear dar fruto en nosotros. Debemos orar para estar siempre hambrientos de su presencia. ¿Sí? Yo me acuerdo, o sea, cuando yo andaba de novio con Patti, o sea, empezaba a trabajar a las 5 o 6 de la mañana y ya quería que fueran las 6, 7 de la tarde porque cuando lo iba a ir a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo deseaba su presencia, yo deseaba estar con ella. Entonces, nosotros tenemos que empezar a desear su presencia. Y por último, te invito a que oremos, fíjate, para que nuestro testimonio sea visible, para que la gente pueda venir y ver. Acuérdate, dice que la gente clama ahorita por la manifestación
gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, hay mucha gente afuera que está esperando a alguien que se pare y que le muestre la cabalidad de Dios, que le muestre que sí se puede ser un hombre de Dios, que sí se puede ser una mujer de Dios. Y esto no es de una posición de vanagloria, sino esto es una posición de sumisión, de humildad. Tú no tienes que decirlo, la gente lo va a ver. Yo te voy a invitar a que te pongas en tus pies y vamos a orar. Hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado de dar frutos. Hemos hablado de un cambio que empieza de adentro hacia afuera. Hemos hablado de que Jesús se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo. Hemos hablado que Dios actuó de forma externa y proveyó lo que el pueblo de Israel necesitaba. Pero hoy estamos hablando que la provisión viene del que mora en ti y en mí, que es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que tú empieces a orar de acuerdo a la revelación que Dios está trayendo a tu vida. Aquí está el altar abierto. Puedes estar hincado, puedes levantar tus manos. Tú tienes la libertad de, al hablar con Dios, comunicarte con Dios, algo empieza a suceder.